No sé ustedes, pero cuando supe que venía y que íbamos a estar a la par de un premio Nobel de Economía, bueno, qué emocionado, ¿verdad? Qué emocionante. Así que me puse, por supuesto, a estudiar un poquito, porque uno no es economista, ¿verdad? Y me sorprendí muchísimo al encontrar lo valiente que ha sido el señor, el doctor Stiglitz, de decir, un momento, esto de la globalización provoca injusticia, hay que hacer cambios, ¿verdad? Y los cambios también vienen no solamente de los países desarrollados o del mundo corporativo, según lo plantea él, también nosotros necesitamos hacer cambios. El doctor Stiglitz fue asesor económico de la administración de Bill Clinton, también fue vicepresidente del Banco Mundial y actualmente es un destacado profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y bueno, asesor del gobierno de Costa Rica entrante y saliente, ¿verdad? Ojalá que se pueda quedar un poquito más para que nos pueda dar más asesoría. Un fuerte aplauso con ustedes, el momento esperado, el doctor Joseph Stiglitz. Es un gran placer estar aquí con ustedes esta mañana en este momento tan crucial en la historia de Costa Rica, en un momento de transición de una presidencia a la otra. Como el presidente indicó, este es un momento de transición en Costa Rica, así como en muchos otros países alrededor del mundo. El mundo ha pasado de una economía de la agricultura a una de la producción manufacturera, a una de innovación del sector de servicios. Hemos visto las estadísticas con respecto al crecimiento del turismo en Costa Rica. Por sí misma tiene 3 veces el total de exportaciones en 1995. Estos cambios dramáticos en la economía, evidentemente, han tenido implicaciones profundas o repercusiones profundas para la economía, la política y la sociedad en general. Nos llaman a reflexionar acerca de lo que constituye una buena economía y lo que constituye una buena sociedad. Y en ese sentido, quisiera también agradecerle a Roberto por el énfasis que ha puesto en una medida más amplia del progreso social. Hace unos años escribió un libro que se llama La mala medida de nuestras vidas, y esto enfatiza que el PIB no incorpora muchas de las cosas que realmente nos importan. De hecho, hace unos años, Robert Kennedy dijo que el PIB mide todo en la vida excepto lo que es valioso. Él indicó que no habla acerca de las relaciones, la cohesión social, la salud. Y ese, en realidad, era uno de los mensajes que nos tomamos a pecho. Los modelos económicos que solo se enfocan en el PIB no van a hablar acerca del bienestar ni las sociedades que están muy bien. Es importante ver que Costa Rica se ha unido a un pequeño grupo de países que se llaman los del bienestar, como Escocia y otros países, que se han comprometido a decir, sí, bueno, vamos a promocionar el PIB, a que crezca la economía, pero de la manera correcta, en una manera que se asegure de que el bienestar de nuestra sociedad se maximice, que exista armonía entre los distintos grupos de la sociedad, armonía con el ambiente, de modo tal que tenemos sostenibilidad económica, ambiental, política y ambiental. Esos asuntos son particularmente importantes ahora debido a los cambios que se producen en el mundo global.
Lo sentimos fuertemente en los Estados Unidos. Existe un crecimiento del autoritarismo, del protofascismo, no sé qué palabra quieren utilizar, pero gente como el presidente Trump que están comprometidos a dividir a las sociedades por dentro y a dividirnos del resto de la sociedad por fuera, a construir muros en vez de construir puentes. Y esta es una pelea global. Déjenme dejarlo muy claro. Trump está del mismo lado que la gente como Putin en Rusia, Erdogan en Turquía y otras figuras autoritarias que quieren socavar la democracia y los valores que nosotros, por los cuales hemos peleado tanto. En este contexto es extraordinariamente importante que existan lugares donde pueda mostrarse que existe una manera alternativa de hacer las cosas. Que Costa Rica mostró que existe una forma alternativa en 1948, cuando abolieron el ejército. No necesitan un ejército para tener paz. Estados Unidos gasta tanto en armas de tipo militar como el resto del mundo junto. Y no obstante, cuando viene una guerra pequeña en un país pequeño, no pueden ganarlo realmente. Así que es malgastar los recursos y las consecuencias, como les mostraré en unos minutos. Es que cuando gastamos tanto dinero en el ejército, a nuestros ciudadanos no les va tan bien. Costa Rica también ha liderado el camino de la lucha ambiental. Se ha convertido en uno de los primeros países que tiene fuentes de energía hidroeléctricas no dependientes del carbono. Pero también hay mucho más que debe hacerse al respecto y quería hablar hoy acerca de algunas de esas cosas que debemos hacer y el papel de las cooperativas en tales cambios. Pero déjenme enfatizar lo importante que es que Costa Rica proceda en la misma dirección que ha estado siguiendo, la de crear una sociedad en la cual existen justicia social y económica, sostenibilidad ambiental, porque vemos que el calentamiento global es real, lo experimentamos en Estados Unidos y en todos lados, y contar con un modelo de éxito importante, una visión alternativa, es extraordinariamente importante para todo el mundo. Aunque aún son un país pequeño de 5 millones, su influencia puede ser mucho mayor de lo que los números indican. Lo que quiero hacer esta mañana, entonces, es, en primer lugar, hablar acerca de lo que ha estado mal. Y quiero pasar un buen rato hablando de lo que está mal en los Estados Unidos, y lo hago no porque esté tratando de impedir que vayan ustedes a los Estados Unidos. Ese no es el punto. El punto es dejar claro que Estados Unidos es el país más capitalista entre los capitalistas. Muchas personas ven los Estados Unidos como un modelo del futuro, y lo que quiero mostrarles de modo dramático es la razón por la que no es un modelo y por qué deben encontrar ustedes otro modelo. Posteriormente trataré de reflexionar acerca de las razones de por qué ocurre esto, de qué ideas llevaron a estos resultados desastrosos que vemos en Estados Unidos y muchos países alrededor del mundo. Y para finalizar, veremos la cuestión de la economía social, del movimiento cooperativo y del papel que puede jugar en la creación de una economía del siglo XXI que sea compatible con la justicia social y ambiental. La economía de mercado estándar, como les decía, no ha estado bien para la mayor parte de los ciudadanos, al menos. Hay una inequidad creciente
el crecimiento es lento, una inestabilidad evidenciada por la crisis del 2008, y la carga de esa inestabilidad cae particularmente en los trabajadores comunes. Los banqueros salen con bonificaciones grandísimas y no hay rendición de cuentas para nadie. Los beneficios del crecimiento lento que sí ocurrió, en realidad fue en su casi totalidad a aquellos que están en el estamento más alto. Como muestra esta gráfica, la línea que vemos hacia arriba es lo que tiene el 1% más alto, pero la línea está casi horizontal en la parte inferior, casi el eje horizontal. Esos son los ingresos promedio de la parte más baja del 90% de los Estados Unidos. Si se fijasen con un microscopio, verían que hay algunos incrementos en el estándar de vida, crecimiento del PIB, pero si están entre el 90% más bajo, no lo sabrían. Y esto ya ha estado ocurriendo por mucho tiempo, pero no siempre ha sido de tal manera, en el cual el 1% lo obtenía todo. De hecho, tradicionalmente los economistas pensaban que en los periodos más tempranos del desarrollo a los ricos les iría mejor en algunas partes del país, aquellos que saben aprovechar la modernización, y que el resto quedaría por detrás, pero que eventualmente todos se pondrían a la par de ellos. Así que en las etapas tempranas del desarrollo decían que, bueno, la inequidad crecería como pasó en China, pero después en la próxima etapa se reduciría la inequidad. Y esto era muy importante, se llama la ley Kuznets, por Simon Kuznets, que obtuvo un premio Nobel por su trabajo, pero su trabajo estaba basado en información de los 50s y 60s. Esta gráfica muestra que incluso cuando él lo decía, lo que él pensaba que estaba ocurriendo era exactamente de esa manera. El 1% que estaba más arriba tenía un decrecimiento de los ingresos en los Estados Unidos y en otros países, muchos otros países, pero algo que no pudo anticipar Simon Kuznets en los 50s cuando escribía, tuvo lugar alrededor de 1980, y solo para ponerlo en contexto, en los 80 era cuando Reagan se convirtió en presidente. Hubo un cambio en el modelo económico en Estados Unidos. Thatcher se convirtió en primera ministra en Gran Bretaña y hubo un cambio significativo en la filosofía económica global. Desde entonces hemos visto el enorme incremento en la repartición de lo que tiene ese 1%. De modo que algo cambió, y vamos a hablar nuevamente de qué fue lo que cambió más adelante. Pero quería mostrarles que estos patrones son comunes en muchos otros países, pero no hasta tal punto. Si nos fijamos, por ejemplo, en Francia, dentro de ese gráfico, en esa curva, vemos que Francia no tuvo el incremento en el nivel de inequidad que experimentó Estados Unidos. La razón por la cual menciono esto es porque todos estos países tienen la misma tecnología, son países de avanzada, expuestos a los mismos cambios de tecnología, expuestos a los mismos cambios de la globalización, de modo que las fuerzas que afectan a tales países son las mismas, pero los resultados son disímiles. ¿Por qué son diferentes? Porque estos países tienen distintas políticas. Para utilizar las palabras que utilizó Roberto, hay un contrato social diferente. En algunas de estas sociedades permitieron que algunas personas se llevasen una repartición, un reparto mucho más grande del pastel, pero en otros no. Es importante que sepamos, y lo veremos más adelante también, que en esos países donde permitieron mayor inequidad no crecieron más rápidamente. Dejaron de lado la cohesión social, pero también el crecimiento económico. Y esta es otra gráfica que nos muestra el mismo tipo de patrón y que muestra que nuevamente Estados Unidos tenía mucha más inequidad que otros países. Incluso dentro del
1% más alto. Existen inequidades. La siguiente parte del problema es que todos los que están en el 1% más alto piensan que no tienen más que el vecino. Así que lo que vemos ahí es que los directores ejecutivos dentro de los Estados Unidos tuvieron un incremento, experimentaron un incremento de sus ingresos, mucho más que los profesionales, o incluso en la bolsa, hasta el punto de que el director ejecutivo promedio de una compañía grande en Estados Unidos tiene hasta 300 veces más que un trabajador dentro de esa compañía. Hemos tenido una gran batalla entre los Estados Unidos solo para que esta información pudiera emitirse. Después del 2010 se decía que, a partir del 2010 se decía que las compañías tenían que mostrar cuánto le pagaban a los directores ejecutivos con respecto a los trabajadores. No era sorprendente que los directores ejecutivos no quisieran esta transparencia y por 5 años lucharon contra esta ley hasta que ya finalmente obtuvimos mejor información para mostrarles qué tan mala es esa inequidad. Pero déjenme subrayar que esto es un fenómeno particularmente estadounidense. Muchos directores ejecutivos en Europa quisieran ser directores ejecutivos en Estados Unidos, pero tienen salarios que pueden ser con compensación, que puede ser de 30, 40 o 50 veces más altos, pero no 300 veces más alto. Y en Japón solamente es 10 veces más alto. Y sin embargo, las corporaciones, las empresas son igual de eficientes. Todo es debido a normas sociales y a marcos jurídicos. Algunas personas dicen que, bueno, esta es la política de la envidia. Mitt Romney, cuando se presentó a la presidencia de Estados Unidos, criticó a aquellos que hablaban de las cifras de esta manera y decía, bueno, solo se debería hablar de inequidad en voz baja en una habitación cerrada. Y aquellos que hablaban al respecto estaban fomentando una lucha de clases. Warren Buffett, uno de los estadounidenses más ricos, respondió, bueno, ya hemos tenido lucha de clases y nuestra clase ha estado ganando la batalla. Lo que él quería decir al respecto es que nuestro sistema es socialmente injusto. Y ese es un punto importante que tenemos que ver. Hay muchas personas en ese 1% más alto que se dan cuenta de que nuestro sistema es socialmente injusto y quisieran cambiarlo. Sería algo importante ver que ese incremento de los que están arriba llevase a que todo el mundo estuviese mejor. Esa idea es que si le damos lo suficiente, es la teoría de que si le damos mucho a la gente que está arriba, todo eso va a poco ir cayendo para que el resto de la sociedad se beneficie. Nunca hubo ninguna teoría económica que justificase esta idea de que caería toda la riqueza hacia los de abajo, y tenemos mucha información para apoyar esta tesis. En muchos sentidos me gustaría decir que fuera cierto, porque hay tanta inequidad en la parte de arriba, que si fuera cierto muchos estadounidenses estarían muy bien, pero esta gráfica les muestra, de cierto modo, la historia de la política estadounidense en la actualidad. Lo que vemos es el ingreso promedio, es decir, la parte, la mitad superior, la mitad inferior. Así que el ingreso promedio de un trabajador, un hombre a tiempo completo, que son los que tienen suerte, de hecho, déjenme decirles, porque no nos dice que hay un montón de personas en Estados Unidos industrializado que no pueden obtener trabajo de tiempo completo, o sea, que son los que tienen suerte. Y lo que vemos es que aquellos que tienen trabajo a tiempo completo tienen ingresos actualmente que son iguales a los de hace 42 años. En un país que habla de que cada generación mejora y mejora, esto no es cierto ya. Era cierto, como lo pueden ver en lo que pasó durante los 60, 70, 80 y después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya no es cierto. Ellos han estado estancados y están enojados, y por eso es que en las marchas y manifestaciones o marchas que ha organizado Trump en las convenciones republicanas, lo que vimos, mucha gente brava, los hombres
principalmente los hombres enojados, porque sabían que el sistema que les había prometido unos ingresos más altos año tras año les había fallado durante 2 generaciones y se quedaron atrás. Pero en muchas formas el medio no captura qué mal están las cosas. En la parte más baja, en los Estados Unidos, los salarios se ajustan por inflación como hace 60 años, como si estuvieran hace 60 años. Esto es difícil imaginarlo. Cuando yo di esta charla en China hace 60 años, su ingreso per cápita era $160 y hoy el PIB en China es más grande que en los Estados Unidos, un periodo en el cual han visto su ingreso crecer 10, 20, hasta 30 veces. El ingreso de los estadounidenses en la parte de abajo se ha quedado estancado. Un periodo en China donde 700 millones de personas salieron de la pobreza, en los Estados Unidos más gente pasó a ser pobre. Lo que he descrito hasta ahora son inequidad en los Estados Unidos. Pero en la mayoría de los países avanzados hay patrones similares. ¿Por qué la disparidad no tiene que ver en la tecnología, en la globalización? También es en el PIB. Estados Unidos tiene el nivel más alto de PIB, pero tiene la mayor inequidad y ha tenido el mayor aumento. Lo interesante es que en la mayoría de los países de Latinoamérica había un descenso en inequidad, empezando del nivel más alto. Y esto ha sucedido porque muchos líderes políticos se han dado cuenta que este nivel de inequidad y no es sostenible políticamente. En Brasil, por ejemplo, 2 administraciones Cardoso trabajó duro para que hubiera acceso a la educación para todos y Lula trabajó también para que hubiera acceso a alimentación y salud. Y en 20 años es asombroso ver un gran cambio en las estadísticas. De verdaderamente subieron. Los programas del gobierno en un periodo corto pueden hacer una real diferencia. Esta gráfico nos muestra el nivel del coeficiente de Gini, que es una medida estándar de inequidad. 0 sería 0 inequidad, todos comparten todo igual. 1 es donde una persona tiene toda la riqueza. Es una medida estándar de la OECD. Lo que ven ahí en los Estados Unidos, en la izquierda, en los países más avanzados, uno de los niveles más altos, un aumento más grande. Pero por otro lado, pueden ver México, Brasil, Chile, que han tenido un descenso en la inequidad. Aquí en la imagen podemos ver como si Costa Rica ha tenido un aumento. Quiero hablar sobre eso un momento, porque es una mañana importante para ver estos datos. Uno de los problemas es que ellos se fijan en la inequidad de ingreso, pero no lo hacen muy cuidadosamente en los servicios públicos. Las consecuencias de esto es que da la impresión que Costa Rica no está haciendo mucho para abordar la inequidad. Pero lo que es importante de Costa Rica comparado con otros países es que tienen un buen sistema de seguridad social, dándole salud a todos, educación gratuita, acceso a universidades, y esto es una gran diferencia. Se lleva cosas de las que la gente se preocupa muchísimo o elimina esas preocupaciones. De acuerdo a las estadísticas,
exageran mucho el grado de inequidad. Y una de las cosas, conforme ustedes están más casi adentro en la OCDE, es tener más estadísticas para que nos dé una imagen más exacta de lo que está sucediendo en el país. Quiero pasar solamente un momento viendo este gráfico tan interesante que muestra lo que está sucediendo mundialmente. Y nos cuenta una historia interesante sobre la política mundial también. Este gráfico acomoda a las personas de los más pobres del mundo a los más ricos, como si no hubiera fronteras en los países. Es un solo mundo. Están de los más pobres a los más ricos. Hay muchos problemas de medición, pero no los veamos y solamente veamos esta imagen, y es muy robusta esta imagen. Y déjenme hacerle las preguntas. ¿Cuánto aumentó el ingreso entre 1980 y 2016, un periodo de 36 años? Lo que ven aquí es que hay dos grupos que les ha ido bastante bien. Un grupo que le ha ido muy bien, que ha tenido el mayor aumento, es el 1% global. Y cuando toman ese aumento de 1%, acuérdense que su ingreso empezó a un nivel muy alto, un 1% en $1.000 millones es mucho dinero. Un aumento de 1% en alguien que gana $200 son $2. Hay que darse cuenta que estos aumentos de porcentajes no nos dan la idea real de disparidad. Este global de 1%, el décimo y un 100% les va muy bien. Hay otro grupo que le ha ido muy bien y es la clase media global. China, India, incluso África. Estas son las clases medias de países emergentes que han visto surgir sus ingresos. Pero hay dos grupos que les ha ido muy mal. En la izquierda, extrema izquierda, está el grupo que está abajo, que con costos subsiste. Y aquí las políticas de economía de los Estados Unidos y Europa han contribuido a su pobreza, porque son países más que todo agrícolas. Los Estados Unidos y Europa subsidian sus economías. Yo decía como broma que Europa, la vaca estándar tiene un subsidio de $2 al día y la pobreza estándar es de $2 al día según el Banco Mundial. Así que era mejor ser una vaca en Cuba que ser un pobre en la mayoría del resto del mundo. Pero las consecuencias de estos grandes subsidios no solamente es algo moral. En los subsidios la gente produce más, los precios bajan y más gente en la África subsahariana y en los lugares más pobres de India cada vez se hacen más pobres. Esos dos que están en la extrema izquierda. Hay otro grupo en el centro y es la clase media en Estados Unidos y Europa que se ha estancado. Cuando vemos la economía global, vemos cómo porque Le Pen tuvo tantos votos en Francia, Trump casi 50% de los votos. Acuérdese que no obtuvo la mayoría de los votos. Esto es un sistema peculiar en los Estados Unidos, pero obtuvo casi 50% de los votos. Esto es asombroso para cualquier persona, tener más del 50% de los votos. Pues entendemos que hay algo
más profundo, aquí algo que molesta más. Las disparidades en la riqueza y en la salud son mayores. Cuando la expectativa de vida en los Estados Unidos incluso está decayendo, y no es porque haya una enfermedad, les voy a decir por qué, pero tenemos los mejores hospitales, la mejor investigación. Sin embargo, la expectativa de vida en los Estados Unidos está bajando y es más baja que en Costa Rica. Obviamente algo está mal con estos sistemas y las inequidades de oportunidad. La idea de el sueño americano es un mito. Vamos a volver una cosa que no estaba aquí bien colocada. Al hablar sobre inequidades y riqueza, hay 8 estadounidenses que tomaron una decisión importante en su vida. Escogieron el padre adecuado o correctos. Y hechos estadounidenses de 2 familias tienen tanta riqueza. Son 2 familias Walton y los hermanos Koch, que han tenido una influencia enorme en nuestro paisaje económico. Estas 2 personas heredaron la riqueza, tienen tanta riqueza como los 35% más bajos del país. Si habláramos de los empresarios de tecnología, hay 3 que tienen más riqueza que el 50% más bajo. Esto es testimonio de cuánta riqueza hay en la parte superior, pero cuánta poca riqueza hay en la parte inferior. Hay una fracción muy grande de americanos que hacen más de $500 en su cuenta bancaria. Si se les daña el carro, no pueden ir a su trabajo, no pueden ir porque no hay sistema de transporte público, pierden su trabajo y luego van en una espiral descendente. Y hay tantas historias como estas que realmente nos rompen el corazón. Hablé sobre lo que le sucede a la salud. Muy a menudo lo medimos viendo la mortalidad, cuál fracción de cierta población muere al año. Eso es la morbilidad. La expectativa de vida es cuando, o sea, si hay poca morbilidad, es algo bueno. Lo que vemos aquí es que las tasas de morbilidad, este patrón lo tenemos para todos los grupos etarios, pero para los blancos no hispánicos ha aumentado en forma dramática. Y el asunto es ¿por qué? Primero quiero señalar que no es cierto en todas las partes del país. Y no siempre ha sido cierto. Este es un mapa de calor donde vemos cada condado de los Estados Unidos. Y lo que vemos, los más oscuros, son los que tienen una expectativa baja de vida y más enfermedad o más morbilidad. Y del 2000 al 2014 podemos ver que se ha oscurecido muchísimo. Quiere decir que la expectativa de vida ha bajado. ¿Y dónde vemos esto? En esos lugares, especialmente donde Trump ganó, donde tuvo más votos. Lugares donde hay mucha alienación, mucha separación de la gente. ¿Qué está sucediendo? No es tan difícil entender. Una de las razones más importantes para estos es por las drogas, alcohol y suicidio. Lo que se llama las muertes por desesperación, gente que tiene medio siglo de no tener esperanza, la industrialización, pérdida de trabajo, y la sociedad no hizo nada por ellos, o por sus hijos. Y como el resultado de esto es que esta línea roja es en el aumento en la tasa de vida de enfermedades de desesperación, o sea,
sea, son muertes por desesperación, o sea, son enfermedades sociales. Mientras que en todos los otros países de Europa van exactamente en la línea contraria. Esto nos recuerda que no solamente es el PIB lo que vale, es lo que se hace y hacia qué apuesta la sociedad. Y de nuevo, si vemos el mapa de calor en los Estados Unidos, vemos cómo esta desesperación ha crecido mucho en el siglo XXI. Son cambios dramáticos que se dan en una década y media. En el 2000 vemos colores claros, casi todo, y en el 2014 podemos ver muchas áreas con color muy oscuro. Todo el país se ha oscurecido y podemos ver especialmente enfocado en los lugares que apoyaron a Donald Trump. Dije que hay otras manifestaciones de inequidad. Una de las molestas es la inequidad de oportunidades. ¿Qué queremos decir con eso? Hay muchas formas de medir esto, pero la idea básica es que ¿cuáles son los prospectos de vida de una persona joven? Si hoy en día el prospecto de un estadounidense joven depende más del ingreso y educación de sus padres que en casi otro lugar, de otro país avanzado, similar, el Reino Unido, que tiene un modelo parecido y tienen otros problemas relacionados, especialmente el sur de Italia también tiene problemas. El acceso es la medida estándar de inequidad. Estados Unidos tiene el nivel más alto y en el eje vertical, el eje horizontal, es cierta medida de oportunidad, la capacidad de subir o bajar en las generaciones. Y lo que vemos es, como dije, los Estados Unidos tiene el nivel más alto de inequidad y el nivel más bajos de igualdad de oportunidades. Esto ilustra lo que he dicho una y otra vez. Los países tienen opciones, no tienen que ser así. Y hay un grupo de países, los países escandinavos, que han logrado altos niveles de equidad y altos niveles de equidad de oportunidades. Hay una relación sistemática entre los dos. Y lo mismo es cierto dentro de los Estados Unidos. Las partes de los Estados Unidos que describí antes, donde hay muchas enfermedades o muertes por desesperación, y también hay lugares donde hay oportunidades de movilidad social. Cuando pensamos sobre lo que está sucediendo, lo veo muy sencillo. El trabajo se le está haciendo trampa. No es que los salarios han estado estancados en los Estados Unidos porque la productividad no ha aumentado. La productividad ha aumentado. El problema es quién obtiene los beneficios de esa productividad. Esta es una tabla del Instituto de Política Económica, donde ellos rastrean el nivel de productividad hasta después de la Segunda Guerra Mundial, empezando ahí. Y pueden ver que la productividad ha continuado aumentando a una tasa bastante estable, ciertos bajos. Históricamente, el sueldo iba de acuerdo a la productividad. Si la productividad subía 5%, los sueldos subían 5%. Un contrato social para compartir. Esto pasó hasta los finales de los 70, donde algo cambió. La productividad siguió aumentando,
pero la compensación se estancó. Esto significa que alguien más estaba obteniendo los beneficios del duro trabajo de las personas y eran monopolios y ciertos otros factores. Esto es lo suficiente malo, pero una de las cosas que me molestan más es la crisis en el área moral. Hay explotación, discriminación y un comportamiento que muestra una crisis moral. Esto es más evidente en la banca. Hay créditos abusivos, manipulación del mercado, el escándalo de Wells Fargo cuando abrió cuentas que la gente ni sabía y después cobraban por las cuentas que habían abierto. Pero no solamente el sector de banca, también el sector privado. Hubo un escándalo de emisiones de la Volkswagen. Ellos mintieron sobre el nivel de emisiones. Los estudiantes que entraron a la banca parecían iguales a los que iban a otras áreas. Pero el punto es, hay mucha investigación que muestra que entrar en estas bancas que busca el lucro, el ambiente le afecta a las personas. Si todos mienten, usted también miente. Y se ha hecho mucha investigación que muestra esto. Hay investigación internacional muy interesante que muestra que usted le recuerda a un banquero, que es un banquero, es más probable que haga trampa o que mienta. Si usted le pregunta a un banquero luego que sale de la iglesia y él está en ese estado de mente, no miente tanto, pero si usted le recuerda cuál es su negocio y le habla sobre lo que es ser un banquero, usted le hace una prueba y todo el tiempo miente. Lo que hace esto nos dice que la sociedad afecta a quienes somos y es uno de los mensajes principales y que quiero hablar sobre el movimiento cooperativo, porque cambia aquí en la gente, son los efectos de la cooperación y son valores y nuestro bienestar más profundo. Quiero pasar cierto momento reflexionando sobre lo que salió mal. Se puede hacer una lista de aspectos, por ejemplo, la gobernanza, los que toman las decisiones eran diferentes de los que experimentaron las consecuencias de las decisiones. Los que defendían la globalización de Wall Street no esperaban todo lo que iba a pasar. En los lugares más industrializados podían hablar sobre la economía de goteo y decir, todos van a estar mejor. Pero en 30 años nunca fueron a ver a la gente que le dijeron, ustedes van a estar mejor. Obviamente hay un problema en la gobernanza y lo vi cuando estuve en la Casa Blanca. Los que toman intereses de los que hacen las decisiones son diferentes de los que reciben las consecuencias, están más preocupados de los efectos que tienen sobre ellos mismos y la gente de su alrededor que el efecto del resto del país que no le va bien. La ideología también tiene que ver. Había una creencia se creía en el sistema, confianza, y era tan fuerte que no le ponían atención a ver cómo era que estaba funcionando. Es como la historia de un billete de $100 que se tira al suelo y un economista pasa y dice, ¿por qué no lo recogió? Si está en el piso, ya alguien lo hubiera recogido antes que yo. La teoría era tan fuerte que afectaba lo que ellos hacían. La ideología, la idea de que los mercados se iban a encargar de todo era tan fuerte que no se preguntaron si era cierto. Esto fue parte de la Guerra Fría hasta los 90. Hubo una batalla de ideas.
una mala interpretación del colapso de la Unión Soviética. Se veía como ver los problemas de las bases del mercado. Pero esa no fue la interpretación correcta. La interpretación correcta es que la Unión Soviética era corrupta e incompetente. Entonces pensamos que nuestro éxito era el fallo de él y nos dimos cuenta pues qué era lo que estaba sucediendo. Los cambios en Estados Unidos después de Reagan han hecho las cosas peor. Y tengo que culpar otro ganador de premio Nobel, Milton Friedman, en Chicago. Él era el jefe de la escuela de Chicago sobre el mercado libre y ello no se estaba basando en ninguna teoría económica. Cuando él hablaba de esto, usó su premio Nobel para hacerse un predicador. Y predicó bien, lo conocí bien y era un... y comentaba y discutía excelentemente. Yo gané ciertas discusiones con él y eso lo vi como grandes victorias. Pero demasiada gente confundió el hecho de que él tenía un premio Nobel y que no, que era basura lo que decía. Y no se basó en ningún momento en ciencia económica, pero tuvo una gran influencia en darle forma al modelo económico del mediado del siglo XX. Por ejemplo, una de las cosas que él enfatizaba es que las empresas debían maximizar el valor de sus acciones. No tenían que pedirle atención a los trabajadores, a la comunidad, al ser del negocio a largo plazo, solamente maximizar el valor de los accionistas. Y esto fue desastroso. Si nos enfocamos en el valor de los accionistas, ¿cómo vamos a hacer inversiones de largo plazo que vamos a necesitar para dar trabajos, inversiones para mejorar la productividad, inversiones para que las empresas sobrevivan? No lo hace porque se está enfocando en el corto plazo y esa es una de las razones por qué se ha detenido el crecimiento de los Estados Unidos. Yo lo culpo a él porque es un cortoplacismo. Y esto ha afectado a nuestros líderes económicos. Lo interesante es, finalmente, algunos líderes económicos se están despertando de esto. Tienen el problema de los fondos mutuos, una campaña para convencer a las empresas que tienen que empezar a largo plazo, alejarse del corto plazo. Pero he conocido a Friedman 50 años y hasta ahora su modelo no ha tenido éxito. Hillary Clinton en su campaña no pudo tener reformas políticas para tratar de tratar de convencer al sector privado a tener un pensamiento más a largo plazo. El resultado de este tipo de enfoque tan cerrado es que se detuvo el crecimiento, se deterioraron las condiciones de trabajo, la seguridad, los beneficios que teníamos en los sistemas de beneficios, donde las empresas compartían el riesgo con los empleados, que era una contribución, programas de pensión, donde los trabajadores tienen todo el riesgo de la inflación, de la fluctuación económica. Esto ha contribuido a la inseguridad en el trabajo. El modelo económico estadounidense ha tenido gran influencia en todos los otros. Cuando escribí mi libro El precio de la inequidad, el punto del libro era subrayar que estábamos pagando nosotros en Estados Unidos un precio muy alto por tal inequidad.
Y advertí de que si no hacíamos algo al respecto, no solo habría consecuencias económicas en términos de crecimiento, sino también consecuencias políticas. Desafortunadamente, esas predicciones resultaron ciertas. Lo que ocurrió es peor de lo que pudimos haber imaginado, pero tenemos que recordar que puede ser peor aún. Pero esta visión en ese momento estaba, digamos, en el borde, digamos, pero ahora es generalizada. La FMI, que no es una organización de izquierdas, ha argumentado que los países deben promover la equidad si quieren crecimiento económico sostenido y rápido, y han llevado este mensaje por todos lados una y otra vez, no solamente el mensaje de que la equidad, y también incluye esto la equidad de género, por ejemplo, de que hay que tener crecimiento inclusivo si queremos que sea fuerte. Por eso, cuando pensamos en alternativas que son inclusivas por naturaleza, que proporcionan mejor participación, dado que participar en la toma de decisiones, por lo menos para muchos individuos, si no la mayoría, es una parte muy importante de su bienestar. Los últimos minutos quiero hablar acerca de estas alternativas. Las alternativas incluyen la economía social, donde las cooperativas juegan un papel central. Algunas ideas claves son la idea de poner a las personas primero, su bienestar completo, no solo el material. Reconocer que quiénes somos, nuestras preferencias, creencias, actitud con respecto a los demás cambian con el ambiente político-cultural, ambiental en el que estamos incluidos. La idea de la propiedad, la participación, en la toma de decisiones, motivar, incentivar, innovar, puede cambiar la identidad para que los intereses de los individuos estén más alineados, para que el comportamiento esté más alineado, para que reduzcamos lo que los economistas llaman los agentes principales, problemas principales de la gente, debido a una mala alineación de intereses. Aún en el más capitalista de las sociedades, Estados Unidos, hay una amplia gama de arreglos institucionales. Algunas de las instituciones más exitosas no son con fines de lucro. Algunas son instituciones en las que los trabajadores tienen gobernanza y algunas son cooperativas. En pocos minutos quiero describir algunas de esas instituciones. La próxima filmina tal vez sea un poco hecha a mi medida, pero creo que es cierta. Las instituciones más exitosas en Estados Unidos son las de educación superior, las universidades. Cuando pensamos en las universidades, nuestras universidades, todas nuestras universidades exitosas son ya sea estatales o sin fines de lucro. Cuando pensamos en una universidad con fines de lucro, ¿en cuál pensamos? La Trump University, la Universidad de Trump. ¿Qué hizo la Universidad de Trump? Explotó a la gente, les prometía, estaba basada en el egoísmo de parte de él y en la gente que quería buscar una forma rápida de hacerse rico. Y les decía, si me dan la suficiente plata, yo les daré ideas. Naturalmente no les dio nada, deberían haber sabido eso. Pero hay otro mensaje importante en esto, y es que estas universidades depredadoras o abusivas con fines de lucro han explotado a los pobres estadounidenses por 40 años. Cuando estuve en la administración Clinton, tratamos de detener esto. Tratamos de decir, si no están proporcionando una educación que tenga formas objetivas de medirse, si sus graduandos no obtienen trabajo, si las personas no se gradúan, van a perder entonces su licencia. La mayor parte de ellas no habrían sobrevivido. Pero lo que hicieron fue que dieron coimas a nuestro Congreso. Utilizo esta palabra un poco fuerte, pero en realidad fue cabildeo, fueron contribuciones de campaña. Y tuvieron éxito al impedir que impusiésemos regulaciones en los años 90. Y aún nos están deteniendo, nos están impidiendo hacer eso.
Esto muestra en forma muy dramática por qué necesitamos regulaciones públicas, no solamente alianzas público-privadas, sino que es un importante papel del Estado impedir ese comportamiento. Puede que haya algunas personas, bueno, Trump es excepcional, él no es normal. Pero bueno, debería contarles una historia aquí, una pequeña historia. Estaba sentado al lado ahí en una cena, al lado de un oligarca ruso. Y él se volteó hacia mí y me dijo, era un oligarca ruso que había pasado la mitad de su tiempo en Estados Unidos. Tiene que entender, usted no entiende a Trump, me dijo. Él es un oligarca ruso normal, solo no es un empresario estadounidense normal. Los empresarios estadounidenses critican la parte moral, pero son completamente diferentes que las rusas. Trump es como un ruso. Él trataba de darnos como una mirada más aguda, acuciosa de lo que estaba pasando. Pero puede que sea solo una décima parte del 1% de la población que está involucrada en este comportamiento abusivo extremo, pero debemos impedirlo de tal manera que no impongamos un costo al otro 99%, y ese es el reto. Así que tenemos que tener sistemas regulatorios porque hay gente mala ahí, pero también tenemos que pensar que la mayor parte de las personas no son así, y por tanto no podemos imponerle una carga a todos los demás solo para proteger al 1%. Ese es uno de los retos principales para avanzar. Para mí. El punto que quiero hacer aquí es que las instituciones más exitosas, de las cuales viene todo nuestro éxito, Silicon Valley, todas nuestras universidades, ninguna de ellas tiene fines de lucro. Algunas de las empresas más exitosas han tenido propiedad de los trabajadores. Si es Roebuck, lo hicieron porque el dueño original dijo que la participación de los trabajadores realmente importaba. Y a lo largo del tiempo adquirieron más y más propiedad sobre ello. Y hoy es común en nuestras empresas más dinámicas recompensar o reclutar a personas al darles parte de la corporación, participación en la misma. Aparte de pasar en áreas de innovación, de las que no tienen fines de lucro, vemos las colectivas, por ejemplo, comunes como la de información, tecnología de información como Open Source, Wikipedia, Mozilla, y hoy estas de fuentes abiertas, los software, estos modelos se extienden más allá del software. Tienen marcos jurídicos que han posibilitado el crecimiento de distintas formas de cooperación, y es un tema que voy a repasar un poco más adelante brevemente, que es la idea de que los cambios en la tecnología han permitido nuevas formas de cooperación extendidas de manera que nunca se habían dado antes. Y es importante ver que el marco jurídico está promoviendo y está posibilitando esto. Así que las cooperativas formales han sido particularmente exitosas en varios sectores de la economía estadounidense. Y, por ejemplo, una gran parte de la vivienda en Nueva York es cooperativa. Yo, por ejemplo, vivo en una. La razón de ello es que cuando la gente vive junta tienen que manejar los problemas juntos, tienen que lidiar con ellos juntos. Y ha sido una manera muy exitosa de vivienda. En cuanto a publicaciones, las casas editoriales con fines de lucro no les ha ido tan bien. La calidad ha bajado, es difícil para ellos publicar trabajos serios. Mi editorial, afortunadamente, es una cooperativa. Es Norton, una de las que ha tenido más tiempo en el mercado y las más exitosas. En cuanto a las finanzas, las uniones de crédito no mostraron el mal comportamiento que era común en el mercado con fines de lucro. Y ahora estoy trabajando en la Universidad de Columbia con nuestros estudiantes. Ellos dicen que queremos tener una unión de crédito. Y estamos trabajando en tratar de crearla bajo la premisa
piensa de que este tipo de cooperación va a ser mejor que el mal comportamiento que hemos visto entre nuestros bancos. Incluso en la agricultura existe una amplia gama de cooperativas. En ocasiones son tan exitosas que las personas ni siquiera las reconocen como cooperativas. La compañía que proporciona mantequilla, la más exitosa, es una cooperativa también. Es importante ver que las cooperativas se enfocan no solo en ser una compañía, sino que también en otras áreas como ventas, crédito, investigación. Pasé un tiempo en Toscana, en Bolonia, en Génova, donde hay muchos negocios pequeños. Y estos negocios pequeños son cada uno de ellos privado, pero se unen y forman cooperativas para efectos de investigación y para efectos de exportación, porque cada una de ellas es demasiado pequeña como para tener sus propias instalaciones de exportación o tener sus propias instalaciones de investigación, pero cuando trabajan en forma conjunta en una cooperativa, pueden hacerlo de manera colectiva. Esta interacción, por ejemplo, entre estas empresas y las cooperativas pueden ser particularmente fructíferas. Como decía anteriormente, esto es parte del debate político central en Estados Unidos, como les hablaba anteriormente en cuanto a las empresas. Los accionistas a corto plazo, con holdings de corto plazo, tienen menos interés en la compañía, y la implicación es que hay que darle mayor voz a los que tienen intereses más a largo plazo en la empresa, para los trabajadores. Una idea que está llegando a tener más fortaleza es la idea de las participaciones de fidelización, por ejemplo, para tener mejor participación de los cooperadores, tratar de tener comunidades en las cuales haya más cooperación de las cooperativas. Como saben, esto ha sido muy exitoso. Las cooperativas, las 300 más grandes, han tenido facturación de más de 2 trillones de dólares, han tenido un papel preponderante en seguros, agricultura, industria de alimentación, minoristas y ventas al por mayor, banca. El sistema de salud en Estados Unidos es un desastre, pero un lugar donde sí es exitoso es Kaiser Permanente, una cooperativa que se ha convertido, que ha abogado en forma fundamental para la buena salud en el país, dentro de un sistema de salud que es disfuncional. Y en todos lados las cooperativas han jugado un papel especialmente importante en los sectores de la economía donde ha fallado el sector privado, como por ejemplo las cooperativas eléctricas rurales o las cooperativas de crédito rurales. Es interesante ver cómo están empezando a cambiar los puntos de vista. Hemos descrito una y otra vez cómo Estados Unidos es un país extremadamente capitalista y cómo ha fallado en ello. Es interesante ahora ver que más y más estadounidenses están empezando a ver que algo está mal en el modelo. Y una parte de esto es la visión de que debería haber trabajadores, de que los trabajadores deberían tener mayor voz en lo que está pasando. La mayor parte de los estadounidenses ahora apoya la voz de los trabajadores ahora, mucho más que antes. Aquí en las estadísticas, 71% de los demócratas contra el 10% que se oponen. Y cuando vemos el país en general, está claro que una vasta mayoría apoya esto. Y por eso Hillary, durante su campaña, de hecho, hizo de esto un asunto muy importante. Hubo una gran expansión en la economía social en algunas partes del mundo. Tuve la oportunidad de interactuar con Corea. Recientemente celebraron elecciones donde también votaron por un gobierno que estaba más preocupado por
erigir la economía para la clase media, y la idea de que la economía de goteo no funcionaba y de que el poder del mercado no funcionaba, y se trataban de enfocar en la clase media y también en la innovación. Pero una de las cosas interesantes es que se enfocaban más en la economía social, en particular en Seúl. En Seúl, como resultado de los esfuerzos del alcalde, las compañías sociales crecieron 4 veces en 4 años, casi 18.000 empleados, una alta tasa de sobrevivencia, mejores condiciones de trabajo, y el gobierno trató de lograr adquisiciones públicas, cooperación entre empresas, cultivar el talento y apoyar también la expansión de las empresas. No es sorprendente, por tanto, que dadas las fallas del mercado, de la economía de mercado convencional, los economistas han empezado a investigar profundamente el desempeño económico de las cooperativas. Y déjenme solamente describirles brevemente parte de estas investigaciones. Los resultados son variables, pero el más importante es el bienestar general, que el bienestar general de los participantes en las cooperativas es mayor, pero se extiende más allá de las comunidades en las que viven. Hay efectos o repercusiones muy grandes, y las cooperativas son más sensibles a su impacto en las comunidades en las que viven. Tienen menos cortoplacismo, mayor productividad, mayores niveles de equidad en los ingresos, es lo que llamamos compresión de los salarios. Y una cosa muy interesante en la crisis del 2008 es cómo se desempeñaron en la caída económica. Y es que la respuesta es que les fue mucho mejor, y no porque estuvieron despidiendo trabajadores en la forma en que lo hicieron muchas empresas, sino que hacían alianzas. Las personas, en vez de ser cosas que descartásemos, eran activos. Así que despidieron a menos personas como resultado y se aliaron para una mayor productividad. Lo que he descrito aquí tiene amplias pruebas de que las cooperativas pueden proporcionar una alternativa viable al modelo actual, y es algo que debemos tomar en cuenta con las nuevas tecnologías, cuando las tomamos en cuenta, el poder de la Internet para conectar las personas, crear colectivos, en cierto modo, que no podían haberse hecho antes. Pero debería enfatizarse, subrayarse al mismo tiempo que también existen retos, algunos retos. Deberíamos subrayar que hay algunos retos. Quisiera mencionar un par, y es que todas las instituciones tienen 2 retos: adaptarse al cambio, especialmente los que requieren un cambio en la estructura, diferentes requisitos de capacidades y el crecimiento, incorporar nuevos trabajadores en las cooperativas, donde tengan el mismo sentido identitario, especialmente para que crezca el movimiento cooperativo. Pero ¿cómo incorporamos gente nueva en cada una de las cooperativas si queremos crecer rápido especialmente? Bueno, ha sido un problema. Fui a visitar Mondragón en España, que es una de las cooperativas más exitosas del mundo, y es uno de los problemas que han enfrentado. Una de ellas tiene más de 1 millón de personas en ellas, pero la idea era que según iban creciendo, cómo seguían manteniendo el mismo espíritu que tenían cuando eran muy pequeños. Se inquietaban con respecto a si era bueno contratar gente adicional simplemente como trabajadores en vez de miembros de la cooperativa. Y la forma alternativa, por supuesto, es ayudar a crear nuevas cooperativas. Así que déjenme nada más concluir que las cooperativas en la economía social, creo, representan una alternativa viable al modelo fallido que hemos tenido de un Estado extremadamente capitalista en los Estados Unidos. Ahora bien,
Existen muchos cambios en el modelo estadounidense que deben hacerse, pero lo que quería subrayar es que las cooperativas realmente son una parte importante de lo que debe hacerse. Esto requiere de promoción para que sean una parte más importante y sostenible del ecosistema ambiental y económico. Debe haber marcos jurídicos adecuados y debe haber apoyo para los cooperativistas nuevos que se van expandiendo. Creo que hay beneficios o repercusiones buenas para la sociedad completa si tenemos un movimiento cooperativo más fuerte. El mensaje a los cooperativistas es importante que lo oigan todos, es poner primero a las personas, tener voz y participación porque importan, que el PIB no es un resultado en sí mismo, sino para un bienestar mayor, compartido y sostenible, y los miembros son los que están en el corazón del movimiento cooperativista en términos de bienestar. Las cooperativas y el bienestar, la economía social son esenciales si queremos una economía y una sociedad más equilibradas. Muchas gracias.